Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 9 de marzo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también este envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron con descensos luego de que una mejora en el panorama de empleo en Estados Unidos generar la especulación sobre posible alza de tasas por parte de la Reserva Federal. Recordemos que los datos fueron mejor a lo esperado y bajo este panorama lo que tuvimos fue esa especulación. Así que básicamente los datos mejor a lo esperado, el desempleo bajó de 5,7 a 5,5 y se crearon 295,000 empleos durante el mes de febrero en los Estados Unidos. Esto hizo pensar a los analistas y a los inversionistas, bueno, cada día está más cerca el ascenso en tasa de interés y por eso los descensos. Ya valoremos qué tan fuerte fue el movimiento, si logró cambiar de tendencia o no a los índices de este país. En cuanto a acciones locales, retrocedieron en línea con mercados internacionales. Caída fue más severa que estos mercados luego de ascenso en el IPC. Recordemos que ese incremento en la inflación lo que podría estar generando es que el Banco de la República tuviera que ajustar tasas a la alza incluso cuando tenemos un panorama de desaceleración económica y el bajo precio del petróleo que se mantiene. Los inventarios continúan altos y no puede pasar los $50 por barril. Así que la presión bajo los activos locales se mantuvo el día viernes. Los datos que conocimos ese día: tasa de desempleo de Estados Unidos baja de 5,7 a 5,5%. El mercado esperaba 5,6%. Se crearon 295,000 empleos, superando el estimado del mercado de 230,000. Esta es una generación bastante alta de empleo en un mes que por lo general no suele ser tan sólido. Y déficit de balance comercial de Estados Unidos se reduce en enero de 46.600 a 41.800 millones de dólares. Eso hizo que el mercado incrementara la probabilidad de ascenso para julio. Recordemos que el escenario más probable sigue siendo octubre, pero julio había disminuido por debajo del 50% de la probabilidad y le incrementó al 58%. Razón por la cual el mercado dijo, bueno, con esos datos económicos tarde o temprano vamos a tener que ver la Fed generando los movimientos. Recordemos también que Europa está inyectando liquidez, inicia hoy con la compra de bonos. Había dado detalles antes, inicia ya entonces con las compras de bonos, ya hablaremos sobre ese tema. Y ante esa política monetaria expansiva, tanto de China como de Europa, pues básicamente Estados Unidos podría continuar con buen ritmo de crecimiento y tarde o temprano tener que hacer ese ascenso. Vuelve a la mesa de los inversionistas, al radar de los inversionistas, la probabilidad de ascenso en tasa por parte de la Reserva Federal. Eso generó algo de nerviosismo. Recordemos que si pasamos esos 16, estaríamos hablando de una corrección un poco más fuerte. Y estaremos atentos a ese nivel de los 16 en el VIX, que incrementaría la probabilidad de una mayor corrección en los mercados. Y en cuanto a acciones de la región asiática, cerraron con un comportamiento mixto. La mayoría de mercados retrocedieron en línea con lo que fue Estados Unidos. No obstante, China, en medio de su estímulo monetario, recordemos que ha venido bajando tasas de interés, bajando encajes, dando más liquidez, repuntó en medio también de optimismo por datos económicos. El PIB final de Japón para el cuarto trimestre se revisa al alza del 2,3 al 2,4 y el sentimiento de los vigilantes de la economía en Japón mejora en febrero de 45,6 a 51. Eso es importante porque continúa la mejora en términos de confianza tanto de inversionista como de consumidor a nivel global, o por lo menos en economías industrializadas. Importante tener en cuenta ese punto. Así que por ahora continúan buenos datos, algo de correcciones por tema de los Estados Unidos, pero China continúa jalonando las ganancias. Y Europa inicia el día con fuertes descensos en medio de temores por diálogos sobre Grecia. Pese a que los datos económicos siguen siendo sólidos, el índice Centix de confianza del inversionista de la zona euro mejora en marzo de 12,4 a 18,6 puntos, superando el estimado de 15,3. Así que los datos económicos siguen siendo sólidos, la perspectiva para Europa continúa siendo favorable, sigue siendo Grecia también el lunar en medio de ese panorama económico. Y hoy da inicio el estímulo monetario por parte del Banco Central Europeo, que comprará 60.000 millones de euros en deuda. ¿Cómo lo hará? Comprará deuda con tasas negativas siempre y cuando estas no sean inferiores a la tasa de depósitos del BCE. Recordemos que esa tasa está en menos 0,2%, es una tasa negativa, así que estará comprando toda la deuda que sea negativa. No adquirirá más del 25% de una emisión y comprará solo en el mercado secundario con vencimientos de 2 a 30 años. En medio de este inicio, básicamente las tasas de la deuda del mercado europeo continúan con descensos, favoreciéndose, valorizándose sus precios. Mercado colombiano, pocas noticias. Peter Volk, administrador de PREC,
adquirió el 13 de febrero $100.000 en bonos de la compañía con cupón a 7.25. Entonces ya hay algo de adquisición de activos. Vamos a ver si nos informan si en algún momento adquieren acciones de la compañía. Cuando uno adquiere bonos, digamos que el riesgo es distinto. Recordemos que cuando una compañía es activos, si vendiéramos activos podemos pagar pasivos. Primero van los pasivos, o sea, primero van los tenedores de bonos y por último van los accionistas. Así que por ahora es una noticia medio positiva. Sería preferible que los viéramos comprando acciones en el mercado. Las acciones contienen un riesgo mayor que los bonos. Los tenedores de bonos van primero que los accionistas. Así que básicamente por ahora seguiremos atentos a la correlación con el precio del petróleo para lo que sería el movimiento de Pacific en Rubiales. Hoy una jornada docente de fundamentales económicos en los Estados Unidos. Esta noche se conocerá el IPP e IPC de China. El mercado ya espera que mejore del 0,8 al 1% ante una mejor demanda. Es probable que no se dé de forma tan sólida la mejora. Recordemos que el precio del petróleo todavía continúa bajo, los combustibles también, y eso sigue impulsando a que la inflación se mantenga bajo control en la mayoría de países, sobre todo altamente los importadores de petróleo. Y para tener en cuenta, mañana seguimos con una jornada docente de fundamentales, lo cual puede reducir un poco la volatilidad de los mercados al inicio de esta semana. Solo entre jueves y viernes ya tendríamos datos relevantes. Así que en términos generales los mercados internacionales inician la semana con comportamiento mixto. El mercado espera fundamentales para tomar rumbo. Acá el punto clave es saber si la caída del viernes cambió tendencia o no. Esto lo hablaremos ya con los técnicos. Mercado local podría continuar bajo presión a la baja, no se descarta compradores de oportunidad en medio de la caída. Las caídas han sido fuertes y los compradores pueden aparecer, pero digamos que necesitan un fundamental para revertir esa tendencia, para entrar con mucho más fuerza y dar el rebote técnico. Así que mientras estemos por debajo de las resistencias de corto plazo, es probable que la presión bajista continúe. Vamos entonces con las gráficas que nos dicen los técnicos en el día de hoy. Rompimiento de los 18 y 18.100 con el dato de empleo llegó al promedio móvil de 40. El Dow Jones dependerá entonces de superar los 18.000 para volver a ser alcista. Mientras esté por debajo de los 18 existe probabilidad de mayor corrección. 18.000 ahora la resistencia para anular la presión bajista. El IPSA continúa por debajo de los 4.000 con posibilidad de descender a 3.900. Los commodities siguen bajo presión ante la fortaleza del dólar. Si hay ruptura de 3.900 podemos continuar con nuevos descensos importantes a zona de 4.000 a 3.900 para el IPSA. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que sigue bajo tendencia bajista, tendrá que superar los 13.200 para anular ese sesgo. En cuanto al dólar en el mercado local, vemos que ahora hemos cambiado la apertura del mercado del dólar, sigue abriendo a las 8 de la mañana. No se descarta que mientras esté sobre los 2.520 la tendencia sigue siendo alcista. En el corto plazo, si no logra cerrar por encima de los 500, por debajo de los 570, el avance podría continuar. 570 como la zona de soporte para continuar con la tendencia alcista, que es la tendencia vigente por ahora para el mercado. Y en cuanto al WTI, continuamos con comportamiento lateral, presión bajista. Vamos con las gráficas del WTI. Este fue el movimiento que analizamos el día viernes, donde si existía la ruptura de 50-50, la probabilidad de descender hacia los 48 se incrementaba. Efectivamente rompe y continúa la presión bajista. Ahora, ¿qué tenemos para el día de hoy? Este es un movimiento importante que podemos medir con el retroceso de Fibonacci. Vamos acá con el retroceso de Fibonacci. Tomamos el punto máximo, vamos al punto mínimo. Bueno, se movió un poquito. Creo que lo puedo modificar acá, listo. Eso significa que mientras estemos por debajo de 50-60, en especial el 51, pero el 50-60 será la resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión podría continuar hacia los 47-50-48. Por ahora será entonces 50-60, 50-50 la zona de soporte, de resistencia, para limitar la presión bajista. Mientras estemos por debajo de ese nivel, aún se puede regresar a ese nivel de 48-47. Sigue la presión bajista en medio de un lateral de mediano plazo para lo que es el petróleo, el WTI, entre 54 y 47.40. Ya si por alguna razón hay ruptura de ese nivel, el descenso podría ser de nuevo a la zona de los 45-43. Por ahora importante el 50-50 para revertir tendencia en términos del WTI. Y el euro, fuerte descenso tras el anuncio de mayores de estímulo por parte del Banco Central Europeo. Mientras se mantenga por debajo del 1.10, la presión bajista podría continuar. 1.10 sigue siendo la resistencia para el activo. Vamos con nuestro índice descendiendo de forma significativa. Estamos en lo que nos muestra la gráfica, no tenemos panorama adicional, digamos que estamos llegando a niveles no graficados por el tema histórico de la serie, pero si nos pudiéramos ir más atrás estaríamos llegando a niveles bastante bajos donde el soporte estaría cerca de los 1.200.
Así que 1305 será la resistencia. 1300, vamos a bajarla. Mientras estemos por debajo de los 1300, la presión bajista podría continuar. Mientras estemos por debajo de ese nivel, la presión bajista podría continuar. Solo superando los 1300, podríamos rebotar hacia los 1360. Un rebote dentro de tendencia bajista. 350, 360. 1300 la resistencia. La tendencia continúa. De hecho, las bandas de Bollinger se empiezan a ampliar. Esto es importante porque cuando se amplían las bandas de Bollinger, la volatilidad se incrementa. Esto quiere decir que podemos continuar con la presión bajista en escenarios de mayor volatilidad. Tendrán que estar atentos a ver cuándo aparecen compradores en las velas. No sabemos el punto exacto donde decidan frenar el descenso. Por ahora el 1300 es la resistencia y mientras esté por debajo de ese nivel, el famoso cuchillo cayendo sería el escenario más probable. 1300 es la resistencia. Hay que estar atentos a las resistencias de corto plazo y lo que sería la presencia de compradores. Banco de Bogotá, fuerte volumen el día viernes, y recupera desde los 58, 57, 800. No obstante, la tendencia del activo sigue siendo bajista y el 62 la resistencia. Mercado queriendo hacer el pullback, 62. No obstante, pese a que está entrando un volumen relativamente alto, recordemos que el tema de ascenso en inflación, ascenso en mora y menor desaceleración, pues ahora podría mantener la tendencia bajista para sector financiero, que con base en la teoría es el que debería estar siendo o teniendo presión bajista por ahora. Así que algo de volumen. 62 sigue siendo resistencia mientras esté por debajo de 62. Aún hay probabilidad de volver hacia los 58. Mientras esté por debajo de ese nivel, si lo logra superar, el rebote puede ser a 63,600. Igual siguen siendo rebotes dentro de tendencia bajista. Siguen siendo simplemente rebotes tras tocar rápidamente los 58. Hay algo de compradores en esa zona, siendo el famoso rebote técnico. BBC continúa bajo presión, 18.50 es ahora la resistencia. No pudo aguantar en la jornada previa. Recuerden que mientras esté por debajo de ese nivel, continúa el sesgo bajista, solo superando el 18.50. Faltaría el 19 para anular el sesgo. 19 es el nivel de resistencia más importante por ahora para anular el sesgo. Cualquier rebote, si esa zona entre 18.50 y 19, simplemente es un rebote dentro de tendencia bajista para el activo. Celsia volvió con fuerte descenso. No pasó los 5.000, 5.100, que son resistencia. Recordemos que mientras esté por debajo de esa zona, de hecho la vamos a ampliar de 4.900 a 5.100, la tendencia sigue siendo bajista. Simplemente empieza a llegar a niveles mínimos. De hecho el siguiente nivel de soporte es 4.500, donde no se descarta que puedan aparecer algo de compradores, pero tendrán que superar resistencias y hacerlo con fuerza para cambiar el sesgo. La resistencia de corto plazo es 4.720. Mientras esté por debajo de 4.720, puede continuar con descensos. Si lo recupera, abre la probabilidad de rebote técnico hacia 4.900, 5.000, 5.100, aún dentro de tendencia bajista. 4.720 la resistencia de corto plazo. Cementos Argos continúa bajo presión. Recordemos que también el tema de inflación golpea todo lo que es el componente cíclico. El componente cíclico se destaca en nuestra bolsa bancos y construcción. Así que fuerte descenso ya por fuera de bandas inferiores de Bollinger, bandas ampliándose. La resistencia de corto plazo serán los 8.370. 8.370. Mientras esté por debajo de los 8.370, aún hay posibilidad de continuar con descensos. No sabemos exactamente hasta dónde. Siguiente nivel de soporte 7.900. Y después del 7.900 tendríamos el 7.600. Solo superando los 8.370, 380, 8.380 podría tener rebote hacia la zona de los 8.800, 9.000, siguen siendo rebotes dentro de tendencia bajista. 8.370 para anular el sesgo bajista de corto plazo y dar probabilidad de un rebote técnico aún dentro de tendencia bajista de mediano plazo. Cemex Latam Holding defendiéndose en los 14.3800, la zona de mínimos. También acá tendencia bajista. Gaps en esta zona, así que vamos a dejar el 14.7, no, dejamos el 14.660. 14.660 como la resistencia. Si no logra pasar pronto 14.660, aún existe probabilidad de volver a buscar mínimos y continuar con los descensos. Superando los 14.660 podría avanzar hacia los 10 y a los 15.300. Siguiente nivel de resistencia, 15.300. Igual el sesgo sigue siendo bajista y puede rebotar incluso hacia los 16.400 sin perder ese sesgo. 14.670, 660. Para anular el sesgo puede rebotar un poco más a 15.300, mientras esté por debajo de ese nivel, aún existe probabilidad de continuar con mayores descensos. Canacol perdiendo fuerza correlacionado con el precio del petróleo.
Ese punto es clave, 5200, 5400, 5200 siguen siendo las zonas de soporte, solo superando los 6000, rompiendo lo que era el soporte. Si vuelve a superar 6000 puede continuar con ascensos, de lo contrario, mientras esté por debajo de 6000 no se descarta los 5400, 5200 en algo de oscilación lateral por ahora en el corto plazo. 5400, 5200 las zonas de soporte, 6000 la resistencia para anular la presión bajista. En concreto, marca precio el 6 con gap tratando de recuperar. Mientras esté por debajo de 1250 la tendencia sigue siendo bajista. Solo superando 1250 podremos volver a la zona de los 1300 como escenario probable. Corficol, fuerte desplome tras la ruptura del 37, no pudo aguantarlo. En medio de su pullback continuó con la presión bajista. Ahora, después de esa fuerte vela del día viernes, vamos a revisar cuáles son los siguientes niveles de soporte. Tendrá que cerrar por encima del 36 para anular un poco el sesgo bajista y poder rebotar hacia 37, 37, 200. Igual continuar con tendencia bajista. Si no logra superar pronto los 36, el descenso puede continuar hacia los psicológicos 35 y los 34, 300. Importante los 36 en el corto plazo para Corficol, para anular la presión bajista. Ecopetrol con cambio de presidente, con resultados, a espera de cuándo será la fecha de pago de dividendo. Asamblea el 26 de marzo. Recordemos que mientras esté por debajo de los 2000, el sesgo sigue siendo bajista con posibilidad de descender a 1800 de nuevo, 1800 y 1770. 2000 en la resistencia. Los descensos pueden ser probables mientras el petróleo se mantenga por debajo de los $50 por barril. Ya falta conocer el tema del dividendo. Solo superando los 2000 podríamos avanzar de nuevo hacia la zona de los 2200. Importante los 2000 resistencia, 1800, 1770 los siguientes niveles. Se espera que haya un poco más de correlación con el precio del petróleo. Empresa Energía Bogotá desciende con fuerza para aparecer en compradores. El tema del dividendo lo va a mantener posiblemente en el lateral, aunque no se descarta que pueda continuar con descensos. 1600, 1550 la zona de soporte y 1690, 1680 la zona de resistencia. Continúa igual dentro de ese escenario lateral, sin cambios por ahora. Construcciones El Cóndor, 1500, mientras esté por debajo de los 1500, la presión continúa siendo bajista hacia los 1420, 1400. Vamos a dejar 1500 como el nuevo nivel de resistencia. Enca marca precio en el 12, sigue 13 contra 11.60, sin cambios por ahora y sin volumen significativo. ETB anuncia entonces su dividendo de 19 pesos por acción. Así que el nuevo soporte es el 460, la resistencia es 500 por ahora. No se descarta que pueda oscilar en esos niveles. La ruptura de alguno de los dos daría o espacio para los 530 o posibilidad de volverse hacia los 440. Para el tema del dividendo también le puede estar dando algo de soporte en el corto plazo. Éxito. Continúa bajo presión bajista. Recordemos el pullback hacia los 25.100, 25.200, la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista puede continuar, solo superando la abriría la probabilidad de ascensos a 26.200, 26.300. Mientras esté por debajo de ese nivel existe la probabilidad de mayores descensos. Siguientes niveles de soporte, esta zona de congestión entre los 23.100, primer soporte. Siguiente zona de soporte 22.400. Mientras esté por debajo de los 25.200 existe probabilidad de descensos en el activo, solo superando ese nivel cambiaríamos el sesgo. Grupo Argos, fuerte descenso. Tras la ruptura del 18, básicamente empieza a llegar a esta zona de soporte 17.200. Mientras esté por debajo de los 17.200 hay probabilidad de continuar hacia las zonas de soporte de los 16, 15.800. Solo superando los 17.200 podría rebotar hacia los 18. Todavía rebote dentro de tendencia bajista. Lo importante los 17.200 para limitar la presión bajista. De lo contrario podría continuar con fuertes descensos. Recuerden que la volatilidad se está incrementando en la mayoría de activos a medida que las bandas de Bollinger se amplían. Si no recupera pronto los 1200, Grupo Aval podría continuar con sus descensos a 1150, 1130, 1200 la zona de resistencia para poder volver hacia zonas de 1250. 1200 la resistencia. Grupo Sura, lo que era soporte ahora resistencia, mientras esté por debajo de los 34, la presión bajista podría continuar hacia los 30.700, 29.900. Así que importante en los 34 como nivel de resistencia para Grupo Sura. Vamos con la I, sigo con ISA. ISA también, el mismo escenario, rompió soportes, ahora es 7.700. Sí, no, podemos dejar el mejor en 7.800.
7.800, mientras esté por debajo de 7.800, la presión bajista podría continuar. 7.200 la zona de soporte. 7.800, solo superando 7.800, podríamos avanzar a 8.200. 7.800 la zona de resistencia de la presión bajista también para ISA correlacionada con el resto del mercado. ISAGEN se devolvió, recordemos que los 3.200 era una zona de resistencia muy fuerte y el tema de la valoración pues está un poco más enredado con el programa de crecimiento de la economía más débil, lo cual puede afectar el precio de valoración y genera la probabilidad de 3.000 a 3.200 como el escenario más probable. 3.000 a 3.200 el escenario más probable hasta que se conozcan interesados en el proceso de venta del 57-56% de la compañía que está en manos del gobierno. El oro continúa bajo $1.171 por onza, así que mientras esté por debajo, bueno, los resultados fueron algo mixtos o buenos para este activo. Si logra aguantar los 1.800, hay posibilidad de rebotar a los 2.000. Si pierde los 1.800, se anularía la probabilidad de rebote y el descenso puede ser a los 1.720. Igual no hay una liquidez significativa en el activo. Vamos con Nutresa, que continúa con los fuertes descensos, pese a que intentaron aparecer compradores, rompió el soporte de corto plazo. 23.400, mientras estemos por debajo del 23.400, hay probabilidad de continuar con descensos. No se descarta que puedan aparecer ya compradores en esas zonas, pero igual hasta que no superen los 24.400 no podríamos dar la probabilidad de rebote a 24.500. Recuerden que en tendencia bajista el cuchillo cayendo es importante y los rebotes hay que estar atentos a los soportes de corto plazo ante la presencia de vendedores. 23.400 la resistencia para anular la presión bajista. De lo contrario, siguientes niveles de soporte estaríamos hablando de los 22, siguiente nivel 22 y 21.500. Importante los 23.400. Vamos con preferencial aval, que mientras esté por debajo de los 1.200 puede continuar hacia los 1.150, 1.100 como siguientes niveles de soporte, mismo que la ordinaria. Avianca Holdings se defiende ante los bajos precios del petróleo y continúa con su sesgo alcista. Importante el 3.800, si hoy cierra por debajo de 3.800 puede descender hacia 3.700, igual sigue siendo soporte de tendencia alcista. Si logra aguantar los 3.800 no se descarta poder continuar hacia 3.900 y 4.000. 3.800 como la zona de soporte de corto plazo, único activo con tendencia alcista por ahora que estamos viendo dentro de lo que hemos revisado. Los demás continúan o laterales o con tendencia bajista. Preferencial Bancolombia, fuerte desplome, ahora los 24.800 serán la resistencia, mientras esté por debajo de los 24.800 la tendencia bajista puede continuar. Solo Banco de Bogotá fue el único banco solo Banco de Bogotá fue los bancos con repunte el viernes, van contra el resto de los activos. 23.600, 23.100 zonas de soporte, importante los 24.800. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista puede continuar para bancos. Preferencial Cementos Argos, los 8.100 para anular la presión bajista, de lo contrario puede continuar hacia la siguiente zona de soporte, 7.500, y de hecho puede seguir con descensos. Preferencial de la vivienda, también trata de defenderse, pero mientras esté por debajo de los 25.700, 25.700, la tendencia bajista continúa hacia 24 y 24.300. Preferencial Grupo Argos, aparecieron levemente compradores el día viernes, no obstante, mientras esté por debajo de los 17.400 la presión bajista podría continuar. 17.400 la resistencia para preferencial Grupo Argos, y para preferencial Grupo Sura siguen siendo los 34 el nivel de resistencia de la presión bajista. PREC rompiendo el 7.100, esta zona de soporte, cerrando ahí cerca. Esto quiere decir lo siguiente: si no logra superar pronto los 7.400, 7.500, mientras esté por debajo de los 7.500, la probabilidad de continuar con descenso se mantiene alta. 6.100, siguiente zona de soporte para este activo. 7.400, 7.500, la resistencia a superar para anular la presión bajista. Mientras esté por debajo de 7.500, aún pueden continuar con descensos. Volumen se incrementa levemente, el mercado estaba a la expectativa de mayores noticias, así que importante el 7.400, 7.500 para anular la presión bajista, de lo contrario puede continuar con descensos. Terpel continúa lateral sin marcar precio de forma significativa y sin tendencia. Y Valorem, que no marca precio desde el 4, sigue estando sobre el soporte de 3.90, el soporte de sesgo alcista para este activo que no maneja tampoco una liquidez significativa. Así que en términos generales, Colombia continúa bajo presión bajista, estamos llegando a zonas de soporte donde pueden aparecer compradores, no obstante tendrán que superar la resistencia de corto plazo para darnos un rebote técnico dentro de la ya conocida tendencia bajista. ¿Cuándo se cambiaría de tendencia? Cuando tengamos cambios en los fundamentales de forma fuerte. Bueno, entonces importante
tener en cuenta las resistencias de corto plazo, mientras tanto el sesgo para el mercado sigue siendo bajista y la correlación con el precio del petróleo. Vamos con las preguntas. Me parece que puede romper resistencias o soporte y este es un yo-yo. La verdad, este no lo adivina nada mientras el negocio entre Arabia y Estados Unidos continúe. Recordemos que el viernes hablamos del 50-50 y la ruptura del 50-50 genera la presión bajista, así que no está tan yo-yo como parece. Bien, siempre y cuando mientras esté por debajo de ese nivel puede oscilar en el corto plazo, pero la presión bajista es el escenario más probable. El dólar ya descontó el posible aumento de tasas de interés. Sí, pero pues de todos modos está incorporando lo que es la desaceleración económica local. Recuerden que mientras el petróleo esté bajo, el panorama de crecimiento colombiano también se mantiene. Hay una correlación inversa entre acciones y dólar y petróleo y dólar. Por favor, ampliar el concepto de flujo de caja libre. Bueno, no es el momento, ya hicimos una capacitación de flujo de caja libre de la firma y también de la equity. Básicamente, si estamos hablando del flujo de caja libre de la firma, es lo que le quedaría disponible a la firma para atender sus necesidades de financiación y darle capital a los accionistas. Así que podemos hablar que el flujo de caja libre de la firma es la utilidad neta. Le sumamos todo lo que no son cash, salidas de efectivos, depreciaciones, amortizaciones. Aquí restamos la variación en el capital de trabajo y la variación en el CAPEX, que son el Capital Expenditure, que es básicamente el gasto en capital, o sea, lo que necesita la empresa para funcionar. Y lo que obtiene, la utilidad neta más todo lo que no salió de efectivo. Fuera de eso le quitamos todo lo que tiene que ver con el cambio en capital de trabajo. Si necesita más capital de trabajo, menos capital de trabajo, también restamos lo que es la inversión en activos fijos y esa plata que queda sirve para pagar lo que es intereses, todo deuda y darle dividendos a los accionistas, o sea, a los proveedores de capital. Eso es lo que es el flujo de caja libre de la firma. La verdad, todo el mundo recomendaba Nutresa por ser defensiva y la verdad creo que es la que más ha tenido caída. La verdad, todo dice mucho y no saben nada. Recordemos que el mercado local es muy correlacionado. El tema de la correlación entre los activos y el mercado local es importante tenerla en cuenta. Así que mientras estemos sobre resistencia de corto plazo, la presión es bajista. No veo que no se haya dicho acá esa presión bajista. No alcancé a escuchar preferencial aval. Recuerden que mientras esté por debajo de los 1200, la presión continúa siendo bajista. ¿Qué efecto puede tener en los mercados hoy el inicio de las compras del Banco Central Europeo? Básicamente debería agregarle algo de tranquilidad, no obstante están colocando en el mapa Grecia de nuevo, aunque tenemos 4 meses para definir, bueno, ya un poco menos, pero digamos que en teoría debería ser tranquilidad. No obstante, eso sigue debilitando el euro frente al dólar, y mientras el dólar sigue ganando terreno en el mundo, el precio del petróleo continúa bajo. Así que para nosotros, lo que nomás nos importa es el tema del dólar y el precio del petróleo independiente de lo que esté pasando con la zona de euro. Algunos decían, no, es que ese flujo de la zona de euro se va a venir hacia los emergentes. Eso pasó con el estímulo de Estados Unidos porque estábamos en una perspectiva de crecimiento, pero ahora no. ¿Para dónde va a coger ese flujo? Al lugar que esté más barato, que en este modo caso es Europa. Que recuerden que está dando algunas señales de mejora. Bueno, así que muy atentos, resistencias de corto plazo sigue siendo el punto importante. Mientras estemos por debajo de las resistencias de corto plazo, la presión sigue siendo bajista. La correlación con el precio del petróleo se mantiene, así que sigue siendo un activo de referencia para nuestro mercado. ¿Cuál es el soporte de PREC? El siguiente nivel de soporte PREC, lo tenemos acá, recordemos la resistencia es 7400, 7500, mientras esté por debajo de esos niveles, aún puede continuar hacia esta zona de los 6100. La siguiente zona es 6100 más o menos. Bueno, muy buen día entonces para todos.